Y entonces vamos a empezar entonces con este tiempo de enseñanza. Los que están escuchando la enseñanza de la carta a los romanos están conscientes de que hemos hablado mucho esta semana de la ley y hemos hablado de la fe y las obras. Y espero que lo tengan claro y vamos a terminar de clarificar algunas cosas. Como una enseñanza aparte, pero que no está acá del libro de los romanos, pero que tiene que ver con el tema. Cuando leemos la Torá o el Pentateuco, en otras palabras, los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. La palabra Deuteronomio, Deutero es segundo y nomio es ley, la segunda ley. Levítico se habla de la ley, el Éxodo pues tiene que ver con salida, el Génesis quiere decir inicio, y Números pues es un libro que habla mucho de genealogías y de entrega de tierras y cosas de esas, pero también tiene unas enseñanzas de la ley. Entonces, el pueblo de Israel, de hecho nuestros hermanos judíos ahora, tanto los judíos como los judeocristianos, o sea, los judíos que no creen en Cristo, como los judeocristianos, o sea, los judíos cristianos, siguen aferrados a algunas de sus costumbres y leyes. En el capítulo 5 del libro de Deuteronomio están los 10 mandamientos que nosotros conocemos. Todo el capítulo 5. Y se repiten en el capítulo 20. Los 10 mandamientos. Pero no vamos a hablar de los 10 mandamientos, hoy vamos a hablar del Shema Israel, que está en el capítulo 6. Y es muy importante porque nos conecta con la ley, con lo que Dios dejó, el decreto, las enseñanzas, las ordenanzas que Dios le dejó al pueblo de Israel, del cual nosotros somos partes, herederos del Israel espiritual, porque somos hijos de Abraham por la fe. Entonces, voy a leerles Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 4 hasta el 9 nomás. Y vamos a esbozar esto del Shema Israel, que en otras palabras, Shema es escucha. Deuteronomio 6:4 lo voy a leer desde la Nueva Traducción Viviente, la Biblia Nueva Traducción Viviente, que es un poquito parafraseada, pero tiene un lenguaje muy entendible. Dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor, o sea, no hay más. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo su ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. ¿Cuáles? Los que están en el capítulo 5, es decir, los 10 mandamientos. Repítelos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de tu ciudad. Eso dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Y me gusta mucho, les voy a leer ya en una versión ya no tan parafraseada, en una versión en la Biblia del Oso dice, escucha, Shema Israel, Shema Israel, Yahvé nuestro Elohim, Yahvé uno es. Amarás a Yahvé tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Mire que aquí está hablando de Elohim. Elohim, lo que pasa es que el nombre de Dios, el tetragramatón, que ya lo hemos hablado, era innombrable. A Dios no se le podía nombrar. De hecho, si ustedes vieron la canción ahora, cuando decía Dios, había una D, un guioncito y os, porque el nombre de Dios es innombrable. Entonces ellos, para nombrar a Dios, en sus inicios le decían Adonai, que quiere decir el Señor, o Elohim, que quiere decir el Todopoderoso. Pero es curioso, y les voy a leer desde un diccionario bíblico, teológico. Usted busca Elohim y dice plural. Elohim es un nombre plural
y quiere decir dioses en el sentido ordinario. Entonces, ¿cómo así que Elohim es dioses? Pero no está diciendo que escuche Israel, Yahvé, nuestro Elohim, Yahvé uno es. Amarás a Yahvé tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo que Elohim es plural? Estas son las palabras más emblemáticas de la liturgia judía, pero que traspasan a nosotros los cristianos. Shema Israel, Adonai Elohei, Adonai Echad. En hebreo, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Escucha, oh Israel, Elohim, Adonai Echad es nuestro Dios. Elohim, Adonai Echad es uno. Entonces, la plegaria completa del Shema consiste en 3 párrafos. Así que vamos a hablar por qué Elohim. Comienza con la frase que parte con Shema. Y quiero expresarles algo. La palabra Shema quiere decir escucha. Como profesor de física, de hecho estoy hablando en este momento con los muchachos de octavo, les estoy enseñando el movimiento ondulatorio y el sonido es una onda. Y el sonido entra acá al oído y pasa por una membrana y empieza a vibrar, y hay un yunque y un martillo, bueno, y empieza a vibrar eso, y esa onda la decodificamos en el cerebro. Y el cerebro lo que interpreta es esos sonidos, esas vibraciones como fonemas, y esos fonemas y esos sonidos los interpretamos como sonidos que le damos una decodificación para interpretar en los diferentes idiomas. Eso es oír. Y usted en este momento, si hablamos 7 personas y está sonando la música por allá abajo o al frente de tu casa está sonando una música y escucha las motos y los carros, tú estás oyendo todos esos sonidos, están entrando a tu oído, todos al mismo tiempo. A veces el agua que suena, a veces está hablando algo por allá en la sala, a veces pasa un carro, una moto, y tú estás oyendo todo eso, pero tú no estás escuchando todo eso. No entiendo. Es que escuchar es oír con atención. Tú, aunque oyes todos esos sonidos porque es natural, porque entran por tu oído, estás oyendo todos esos sonidos, solamente estás escuchando esto que estoy hablándote porque me estás oyendo con atención. Escuchar es oír con atención. Por eso él dice, Shema Israel. En otras palabras, póngame en atención, que lo que les voy a decir es demasiado importante. Ese Shema Israel, que se ha convertido en una oración que hacen los judíos 3 veces al día. Shema Israel, escucha Israel, comienza con la frase Shema, que quiere decir escucha. Luego bendice el nombre de su glorioso reino para toda la eternidad. El Señor, vuestro Dios, el Señor uno solo es. No hay más dioses. No nos inventemos más dioses de ninguna forma. Hay un solo Dios. Pero ¿por qué Elohim? Ya lo vamos a ver. Entonces empieza con el Shema y luego bendice el nombre de Dios y lo glorifica y que es uno solo. Y hay 3 párrafos que son extraídos de la Torá. Deuteronomio 5 al 9 dice, ama al Señor tu Dios y ojo, con todo tu corazón. Cuando la Biblia habla de corazón es donde está el asentimiento de la persona. La noia, la nous, la mente, el corazón son las emociones. Por eso Jesús dice, porque es que de lo que sale de tu corazón, habla tu boca, ¿cierto? Lo que hay en tu corazón habla tu boca. El corazón en la Biblia no es lo que entra por la boca del hombre lo que hace impuro, sino lo que de su corazón sale. O sea, el corazón es el ser humano en sí, su ser, su noia, su conocimiento. Con toda su alma, el ser interior. La oración es en espíritu y en verdad, le dijo Jesús a la mujer samaritana en el Evangelio de Juan capítulo 4, que entabla esa oración. Mujer, Dios busca que lo adoren en espíritu y en verdad. Y con todas tus fuerzas, lo mejor para Dios. ¿Qué causó el primer pecado de la humanidad, el primer asesinato? Que un hombre llamado Abel le daba a Dios todo lo mejor de sí. Y la mejor ofrenda era para Dios, escogía lo mejor.
Caín le daba lo que sobraba. Cuando decimos buscar a Dios con todas nuestras fuerzas, ¿cómo está nuestra oración? Nuestra oración, después de haber tenido todo un día con el Señor, se limita a 2 minutos acostado en la cama y ya. Nombre del Padre, el Espíritu Santo, amén, Padre nuestro. Señora, gracias, chao. Chao. Ese es amar Ya a Dios cumplí. con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 6 dice, debes comprometerte con todo tu ser. O sea, no solamente espiritual, es tu cuerpo, debe ser una ofrenda para Dios, tu mente, tu corazón, tus pensamientos, tu diario vivir. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir. Y aquí viene la clave, cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repítelos a tus hijos una y otra vez, habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Y también, entonces, esa parte y una parte que está en Deuteronomio 11, 13 al 21, con eso se arma el Shema, y otra parte que está en Levítico, dice, si obedeces cuidadosamente todos los mandatos que te entrego hoy, y si amas al Señor tu Dios y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, Él mandará las lluvias propias de cada estación, las tempranas y las tardías, para que puedas juntar las cosechas de granos, el vino nuevo y el aceite de oliva. Te dará buenos pastizales para que se alimenten tus animales y tendrás todo lo que quieras comer. Pero ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Podemos cometer el error de endiosar cosas, personas, situaciones y alejar nuestro corazón de Dios. Si haces eso, dice el versículo 17, el enojo del Señor arderá contra ti. Entonces cerrará el cielo y detendrá la lluvia y la tierra dejará de producir sus cosechas. Así que pronto morirás en esa nueva tierra que el Señor te da. Por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. En otras palabras, memorízalas. Son muy importantes para tu vida. Llevarlas en la frente es memorizarlas. Enséñalas a tus hijos. Háblales de ella en tus conversaciones. Vuelve y repite eso en el capítulo 11. Mire, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, escríbalas en tus manos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad, para que mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró a sus antepasados. Y la última parte que toma el Shema es de Números capítulo 15, versículo 37 al 38. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. En todas las generaciones venideras harán borlas como unas tiras, ¿cierto? Al borde de su ropa y las atarán con un cordón azul. Cuando vean las borlas recordarán y obedecerán todos los mandatos del Señor en lugar de seguir sus propios deseos. Aquí está diciendo, son los mandatos de Dios los que debes seguir, no tus pensamientos absurdos, tus deseos, lo que el hombre está hablando ahora, no. La ley de Dios dice no matarás. Y eso implica todo, el aborto, la eutanasia, el chisme, la degradación, la mentira, la calumnia. Entonces cuando dice, ojo, dice, obedece todos los mandatos del Señor en lugar de seguir tus propios deseos y contaminarte, tal como es tu tendencia. Las bordas los ayudarán a recordar que deben obedecer todos mis mandatos y ser santos a su Dios. Yo soy el Señor tu Dios que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor su Dios. En estos párrafos encontramos las creencias básicas de nosotros los seres humanos, los hijos de Dios, los hijos de Jesucristo, o los que fuimos comprados con la sangre de Jesucristo. Reconocer que Dios es uno y vivir una vida de obediencia a los mandatos de Dios. Ahí hay dos cosas tremendas. Reconocer que Dios es uno y vivir una vida de obediencia a los mandatos de Dios. Cuando usted lee el libro de Eclesiastés, el libro de Eclesiastés tiene 12 capítulos.
y usted lee los 12 capítulos, y usted cuando va en el capítulo 12, empezando el capítulo 12, usted quisiera como decir, ay no, entonces ¿para qué sentido tiene vivir? Porque es que ese libro le habla a uno tan duro y dice que todo es vanidad, que tiene de contentamiento el mundo, que para qué tanta cosa, para qué las riquezas, para qué la risa, para qué... Y entonces empieza a hablar, ta. Y Salomón está hablando de su experiencia. Pero en el capítulo 12, versículo 13 dice, yo tengo una conclusión. Y les voy a decir cuál es la conclusión que saco después de ver todo lo que he buscado para ser feliz en la vida. Y tengo una conclusión. Mi conclusión es esta. Léanlo y verá. Honra a Dios. Ahora, reconoce que Dios es uno, ¿sí o no? Y cumple sus mandamientos. Ese es el todo del hombre. Y eso es lo que nos está diciendo el Shema. Reconoce que Dios es uno y obedece los mandatos de Dios. El cristianismo verdadero demuestra su amor a Jesús en la obediencia a sus mandamientos. O sea, tú no puedes decir que amas a Jesús y vives como si Jesús no fuera parte de tu vida. Él mismo lo dijo. En Juan 14:15 lo dice de una manera tan especial. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. Así lo dice Jesús. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo rogaría al Padre que les envíe el otro consolador, el paráclito, el consolador, el amigo. Ahora, en la tradición cristiana, en efectos, en Marcos capítulo 12, versículo 29 al 31, se lee que el mismo Jesús de Nazaret consideró el Shema como el primero de los mayores mandamientos y lo ligó con un segundo basado en Levítico 19, 18 al 29. Un escriba, un fariseo, se le acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Y mire lo que le responde Jesús. Marcos 12, 28 al 31. Uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate y se dio cuenta de que Jesús había contestado bien, entonces le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó, el mandamiento más importante es este. Shema Israel, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ese es el más importante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas sus fuerzas, sigue diciendo Jesús. Ah, pero hay uno segundo que es igual de importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos dos. ¿Y de dónde sacó Jesús ese que no está en Deuteronomio? Pues lo sacó de Levítico 19, 18. Dice, no busques vengarte, ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Y ahí Jesús dice, mire, lo más importante es el Shema. Amar a Dios sobre todas las cosas, ser obediente a Dios. Ahora, Jesucristo, que es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, vino a cumplir la ley, no a abolir la ley. Hay mucho ¿cómo se dice? A ver, mucho tenía la palabra en la boca y se me fue. O sea, reduccionismo. Hay mucho reduccionismo de muchas personas que dicen es que Jesucristo vino a darnos el amor, y yo le he dicho inclusive, pero en el contexto de que Jesucristo no vino a abolir los 10 mandamientos. Jesucristo vino a poner una carga más pesada porque vino a hablarnos del amor. O sea, cumple los 10 mandamientos desde el amor. Si yo amo, yo no robo. Si yo amo, no mato. Si yo amo, no deseo la mujer de mi prójimo. Si yo amo, honro a mi padre y a mi madre. Si yo amo a Dios como Jesús me amó, yo no cometo adulterio. O sea, todos los 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos hay que cumplirlos. Jesús no vino a abolir la ley. Y dice Mateo 5, 17 al 19 al 20, dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad. Hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios
y las enseña, será llamado grande en el reino del cielo. Les advierto, a menos que su justicia supere a los de los maestros de la ley religiosa y a los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. En otras palabras, hay que cumplir la ley de Dios. Hay que diferenciar entre la ley moral, y aquí quiero hacer un paréntesis, y la ley ritual. Cuando Jesús está hablando de la ley que hay que cumplir, es la ley moral, porque la ley ritual cambió con el sacrificio de Jesucristo en la cruz. ¿Cómo así, Héctor? Si ya nosotros no tenemos que llevar paloma, ni cordero, ni nada al templo, esa era una ley ritual. Jesucristo no está hablando de la ley ritual, ni de los ritos del pueblo judío. Nosotros no tenemos que vivir esos ritos, ni circuncidarnos, ni nada de esas cosas, porque también eran leyes. Él está hablando de la ley moral, no de la ley ritual. Ahora, viene la pregunta y la venimos estudiando en Romanos todos estos días. Y hoy les puse un ejemplo muy práctico. Ayer les puse un ejemplo muy práctico y hoy lo terminé de complementar con la enseñanza de hoy. La salvación es por fe. Ninguno de nosotros es salvo por obras, por cumplir la ley. Ningún ser humano se salva por cumplir la ley. Los seres humanos nos salvamos por la fe en Jesucristo. Y hoy va a quedar más claro todavía lo que hemos estudiado en Romanos. La fe no es un asentimiento meramente verbal, es que yo creo en Dios. No, eso no salva. La fe se demuestra con hechos, con obras. Yo no puedo decir que creo o que tengo fe en Jesús y vivir como si Dios no existiera, ajeno a su doctrina, ajeno a su ley, ajeno a su evangelio. Yo les ponía un ejemplo ayer los que escucharon lo de la carta a los romanos. Yo hago un plan de estudios en mis dos instituciones donde trabajo. Es lo que llaman el planeador. Yo hago un plan de lo que voy a hacer. Entonces, el rector, el coordinador tienen fe de que eso que está ahí es lo que yo voy a hacer. Y eso es lo que yo estoy diciendo que voy a hacer, es la fe. Ahora, yo tengo una cosa que llama el diario de campo, ¿ya? Y ese diario de campo es lo que llamamos, ahí yo estoy escribiendo todo lo que hago en el salón cada clase. Y entonces después el rector, el coordinador, mira lo que yo hice en cada clase y lo compara con lo que planeé. Y esas son las evidencias de lo que planeé. En otras palabras, las obras y el cumplimiento de la ley dan evidencia de mi fe. Yo no puedo decir que tengo fe y vivo antagónicamente a la fe. Las obras son evidencias de la fe. El cumplimiento de la ley es evidencia de mi fe. Y eso tiene que quedar muy claro, porque ninguna persona se salva por obedecer la ley, ni por hacer obras. Se salva por la fe. Pero la fe me lleva a obedecer la ley y a cumplir y a hacer obras de misericordia, a hacer las obras. Por eso Santiago dice, la fe sin obras es una fe muerta. La idea pues central del Shema es que hay un único Dios y que tenemos una relación con él. Hace 4000 años, nuestro patriarca Abraham difundió el monoteísmo en un mundo politeísta, creando una revolución espiritual. El monoteísmo afirma que Dios es infinito, que existe más allá del tiempo y del espacio como un ser eterno y absoluto, que es la fuente continua de toda la creación y que es uno. No hay otro poder fuera de él. Él es la fuente trascendente de la moralidad, es omnisciente, todo lo sabe y es bueno. Entonces el Shema tiene que ver con la Trinidad y aquí les decía que les iba a explicar lo de Elohim. Entre los modernos seguidores de Cristo, que encuentran de particular importancia el origen judío del Nuevo Testamento, hay un punto citado del famoso Shema. Shema Israel, el Señor nuestro Dios es uno es. Pero aquí hay una cosa tremenda, miren. En el original dice Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Usa la palabra Echad para hablar de unidad. Emplea esa importantísima palabra, Echad, para comunicar la idea de unidad. 3 personas en una unidad. Por eso Elohim es plural, porque está hablando del Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Por eso es plural Elohim, porque está hablando de una unidad, de un Dios que se manifiesta en 3 personas. Por eso Yahvé Elohim, o sea, Dios poderoso, uno, pero trino. ¿Ya? Escucha Israel, Elohim Adonai Echad. Es nuestro Dios, Elohim Adonai Echad es uno. Echad es la unidad de Dios, Dios uno. No utilizó el verbo Yahid,
que significa único. Y aquí es donde muchos se confunden. Aquí no dice que Shema Israel, Elohim Adonai, Yahid, o sea, es único. Y entonces algunos utilizan la palabra unicidad. Los testigos de Jehová, que solamente Dios Padre es uno, es la unicidad. Los pentecostales hablan de la unicidad, Jesucristo es todo. No, nosotros los trinitarios hablamos que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque no hablamos de unicidad, sino que hablamos de unidad. Tres personas en una unidad. Y hay que entender cuando dice Elohim Ejad, o sea, Adonai Ejad. Ejad es una unidad, la unidad. Por eso la palabra Trinidad viene de triunidad. Trinidad viene de triunidad, la unidad de tres. Tri-Ejad, la unidad de tres. Por lo tanto, se argumenta que la idea encontrada en el Shema es uno de los primeros indicadores de la Biblia hebrea para lo que después sería la doctrina cristiana de la Trinidad. O como le decimos algunos, la triunidad. El Dios de Israel eterno y misterioso que existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, Pablo, por ejemplo, tenía una unidad. En el centro de la teología de Pablo hablaba del Shema. Hay muchos pasajes donde Pablo utiliza la idea de la unidad de Dios para argumentar este punto. Que no haya equivocación. El Shema habla de un Dios en unidad. Un solo Dios en tres personas. Debe ser reconocido como Dios del mundo entero, el Dios de Israel y el Dios de todas las naciones también. En la carta a Romanos capítulo 3, versículo 29 al 31, para que no sea exclusivo del pueblo judío, que ellos piensan que ellos son los únicos dueños de ese Dios y que todas las otras ramas que salieron de ahí están equivocadas porque son dueños, ellos son los únicos dueños de esa ley, de ese Shema. Mire lo que dice Pablo, Romanos 3, 29 al 31. Después de todo, ¿acaso Dios es solo Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Claro que sí. Hay solo un Dios y él declara justo a judíos y gentiles únicamente por medio de la fe. Escuchen lo que estoy diciendo. Únicamente por medio de la fe. Dios declara justos a todos por medio de la fe, no por medio del cumplimiento de la ley. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, eso significa que podemos olvidarnos de la ley, dice Pablo. Bueno, entonces nosotros hacemos énfasis en la fe. ¿Eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no, dice Pablo. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. ¿Escucharon qué enseñanza tan tremenda? Gálatas 2:16 dice, sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo. Eso lo tenemos claro. Nosotros somos salvos por fe y eso lo dice Efesios 2:8. Por fe sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, la fe es la que nos salva a nosotros. Ahora, dice Pablo en Gálatas 2:16, sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Jesucristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia de la ley. Los judíos de hoy que no aceptaron a Jesucristo obedecen a rajatabla la ley, pero no quieren aceptar a Jesucristo, no son salvos. La salvación se da por la fe en Jesucristo. Si dice Romanos, Romanos 10, 9 al 10, si confesamos con la boca que Jesús es el Señor y creemos en el corazón que Jesucristo, que Dios lo levantó entre los muertos, seremos salvos. Eso dice la palabra de Dios. Y Juan 3:16, que todo lo conocemos. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea, fe, tenga vida eterna. La fe, la salvación es por fe. La mera posesión de la ley no es suficiente. La ley exige una obediencia perfecta y continua. Nadie es considerado justo solo porque sepa lo que dice la ley. La única forma concebible de obtener la justificación bajo la ley sería guardarla toda en su integridad. Pero por supuesto, ningún ser humano es capaz de hacerlo. De modo que este versículo establece en realidad una condición ideal y no algo que los hombres podamos alcanzar. El Nuevo Testamento enseña de manera muy enfática
que es imposible que nadie sea justificado guardando la ley. Dice Hechos 13:39. Todo el que cree en él es declarado justo ante Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Le repito, todo el que cree en Jesucristo es justo ante Dios. Jesucristo lo justificó, pagó la deuda de pecado, algo que la ley de Moisés no pudo hacer. Y Romanos 3:20 dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Gálatas 2:16 dice, sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios, ya lo leímos. Gálatas 2:21, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. O sea, si cumplir la ley no hacía justo, entonces ¿para qué vino Jesucristo a morir? O sea, ¿cuál es la idea? Eso dice Pablo en Gálatas 2:21. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, no entiendo. La gracia de Dios es que Él nos salvó porque quiso, pagó la deuda que teníamos. Pues si cumplir la ley pudiera hacernos juntos ante Dios, entonces no había sido necesario que Cristo muriera. Pero es que ningún ser humano por cumplir la ley se podía haber salvado porque todos los seres humanos hemos pecado y ningún ser humano era justo delante de Dios así cumpliera la ley. Ningún ser humano. La Biblia es clara, todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Jesucristo tenía que pagar esa deuda, morir por el pecado. Ahora, al usted aceptar a Jesucristo y nacer de nuevo, que ese es el nuevo nacimiento, nacer de nuevo al aceptar a Jesucristo como su Señor, como su Dios, como su Salvador, entonces ya usted está en esa nueva naturaleza que le obliga a ser cumplidor de la ley, a ser obediente a Dios, porque la ley son las evidencias y las obras son las evidencias de que usted tiene fe en Jesucristo. Pero no es la ley sin Jesucristo. Gálatas 3:11 dice, queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Estoy leyendo todos los textos que hablan que es por la fe, pero también le estoy leyendo los textos que dicen que hay que cumplir la ley. Nunca fue intención de Dios que nadie se salvase por la ley. Incluso, si alguien pudiera guardarla a la perfección desde este día en adelante, con todo no quedaría justificado, porque Dios demanda lo pasado, lo que hizo en su vida, toda su vida. Así cuando el versículo, en el versículo 13 del capítulo 2 de Pablo, de Romanos, que la leíamos ayer, dice, que la estudiamos hoy nos tocó, hoy nos toca, no, nos toca mañana. Los cumplidores de la ley serán justificados. Hemos de comprender esto como significado que la ley exige obediencia y que si alguien pudiera presentar una obediencia ante Dios es porque Cristo lo redimió. Pero el hecho frío y flexible es que nadie puede presentar obediencia sin Jesús. Ahora, yo quisiera sacar un tiempo con ustedes en un momento, no sé cuándo, para que ustedes me expresen si entienden. Porque Rui me decía esta semana, entendí por fin la diferencia entre la gracia y la ley. Es que la gracia es entender que somos salvos por la fe. Pero sin obras, la fe no existe. Porque las obras son las evidencias de mi fe. Pero no sé si algunos de ustedes sigan enredados con el tema. Lo seguiremos viendo más adelante y escuchen los que están atrasados en el estudio de Romanos. Sigan escuchándolo porque sé que les va a dar mucha claridad. Vamos a hacer una oración y terminamos con una bella canción acerca del Shema Israel. Vamos a parar la grabación entonces